Muy buenos humos a todos y bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar un poco de el lore Lovecraftiano, un poco sobre la historia de una secta secreta, un culto siniestro, que está muy presente dentro de los mitos de Cthulhu y de la mismísima obra del maestro de Providence, que ha estado, vaya, que ha servido de inspiración para muchas historias tanto novelescas como incluso en el cine. Y algo que dejó muy en claro en su obra el maestro Lovecraft es que el verdadero horror no viene de castillos ni de cementerios explícitamente, sino también del mismísimo océano, ¿no? El tema que nos atañe hoy es la orden esotérica de Dagón, que no fue una simple secta pagana, sino un pacto interespecie, una alianza entre la humanidad decadente y unas entidades anteriores a la historia del mundo, pues a través de ella, el pueblo de Innsmouth dejó de ser una simple comunidad pesquera para convertirse en un nexo entre la superficie y el abismo. Aquí no se rezaba por fe, sino que se adoraba por conveniencia y sobre todo por supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que había que tener en cuenta en la orden esotérica de Dagón? Pues que había que rendirle culto a tres figuras principales, a una triada oscura, compuesta por el padre Dagón, el profundo, más poderoso por excelencia, la madre Hidra, que es la matriz del océano, y el gran Cthulhu, en menor medida, pero que es más conocido por ser el juez durmiente de Riley. Dagón no es un simple servidor de Cthulhu tal cual, sino una entidad autónoma, un profundo de tamaño colosal y antigüedad incalculable, cuyo poder no proviene de la fuerza física tal cual, sino de su autoridad absoluta sobre su propia especie. Y la madre Hidra, que es su consorte, representa la fertilidad monstruosa del océano, la perpetuación de la estirpe, la carne que muta y al mismo tiempo se termina adaptando. En cuanto a Cthulhu, no gobierna directamente en Innsmouth, pero su sombra lo impregna todo, ya que Dagón y la Madre Hidra actúan como intermediarios entre los profundos y el dios dormido de la ciudad ciclopia. Entonces, los profundos, que son los amos inmortales del océano y que son en sí las entidades esclavistas de Innsmouth, son seres humanoides con rasgos anfibios, funcionalmente inmortales, que no envejecen, no enferman y nunca olvidan sobre todo. Según el lore, llegaron a la Tierra millones de años antes de la mismísima humanidad, eh, y durante su expansión arrebataron a los antiguos, una especie extraterrestre que llegaron a colonizar la Tierra. eh, Les arrebataron el control de los Shoggoths, criaturas protoplásmicas que les ayudaron a crear y a expander su propia civilización antes de la llegada de Cthulhu y sus hordas. Y debido a que los antiguos, en, vaya, junto con la ayuda de un primigenio que es Cthulhu, expulsaron a los antiguos y los llevaron hasta, vaya, a sus ciudades más alejadas, como por ejemplo Corona Mundi, que la vemos por primera vez en las montañas de la locura. Y ahora que los profundos se apoderaron de la mano de obra, que son los Shoggoths, construyeron ciudades ciclopias bajo los océanos y establecieron enclaves por todo el mundo, así como también participaron en la creación de la ciudad de Riley, la ciudad capital
de, del reinado de Cthulhu, pues como ya todos sabemos, el, este dios primigenio se acentuó en la tierra y gobernó con puño de hierro junto con sus hordas y al menos hasta el momento en que fue dormido por los dioses arquetípicos, y así su dominio del mar se volvió total. El océano, vaya, no es básicamente un hogar, sino que es su reino tal cual en nuestro mundo. En cuanto a Dagón, que es el ser más antiguo entre los profundos, eh, es el más poderoso, al menos que se conozca, ¿no? Superado únicamente por Cthulhu. Su tamaño descomunal sugiere una verdad inquietante, que los profundos crecen con el tiempo, y esto es cierto porque Dagón no es solo fuerte, es viejo más allá de toda comprensión humana, pues algunos textos, como los que se encuentran en los jeroglíficos de Corona Mundi, insinúan que podría compartir sangre o linaje con el mismísimo Cthulhu, lo que explicaría su autoridad casi divina. Eh, Vive en las profundidades del arrecife del diablo, desde donde él observa, juzga y también castiga. Ahora, su linaje con Cthulhu es mera especulación, ya que algunos lo quieren meter en la categoría de dios primigenio menor, pero lejos de su prolongada existencia y longevidad, no muestra ningún tipo de poder sobrenatural como lo hacen otro tipo de dioses primigenios como el mismísimo Cthulhu. Así que lo más probable es que simplemente se trate de un profundo muy viejo y muy antiguo que posiblemente llegó a la Tierra cuando Cthulhu llegó junto con su ejército y le arrebató el control de la Tierra a los antiguos. Entonces, la Orden Esotérica de Dagón nace en 1840 de la mano de un capitán llamado Obed Marsh, que regresó a Innsmouth totalmente transformado, pues durante sus viajes había hecho contacto con los profundos y aprendió su lenguaje, sus ritos y sobre todo sus promesas. Marsh fundó la Orden Esotérica de Dagón, estableciendo un pacto formal que consistía en sacrificios humanos al océano, a cambio de oro y abundancia pesquera, además de protección contra enemigos, y todo esto coronado con la inmortalidad a través de la transformación. Como sería de esperarse, el pueblo de Innsmouth prosperó, mientras que al mismo tiempo perdía su humanidad. A todo esto había que sumarle tres juramentos que son imprescindibles para la orden. La membresía, por así decirlo, exigía tres votos inquebrantables. Un voto o un juramento de silencio, pues los secretos del mar no deben ser pronunciados en tierra firme ante nadie que sea ajeno a la orden, claro. Y también hay un juramento de lealtad, pues eh, la palabra de Dagón e Hidra están por encima de cualquier ley de los hombres. Y finalmente un juramento carnal en el que se acepta la unión reproductiva con los profundos. Esto último no es simplemente simbólico, sino también biológico. Y es ahí donde entra la reproducción híbrida y el ciclo de transformación de, de los adoradores a Dagón, pues los híbridos nacían aparentemente como seres humanos normales, pero su destino ya estaba sellado desde su nacimiento. Conforme conforme se van creciendo, una transformación monstruosa empieza a hacerse presente al final de la pubertad, digámosle ya cuando pasan la adolescencia, un cambio bastante radical que consiste en la pérdida de cabello, ojos protuberantes y sin párpados, rasgos faciales deformados, mm, dedos palmeados, branquias en el cuello, eh, deterioro mental progresivo, y con los años también comienzan a tener sueños bastante constantes, como ciudades sumergidas, eh, cantos ancestrales.
y un llamado casi irresistible al océano mismo. A esto, como les digo, se le conoce como el aspecto de Innsmouth. Y toda la comunidad empieza a transformarse hasta quedar básicamente irreconocibles, dejan su humanidad totalmente de lado hasta que quedan convertidos básicamente en un profundo. Lo que nos lleva también a las ciudades sumergidas bajo el arrecife, que la más conocida es la que se encuentra bajo el arrecife del Diablo, la ciudad de Entley, la ciudad sumergida de los profundos, que es de donde ellos aparecen cada vez que tienen que reclamar sus sacrificios en el pueblo de Innsmouth. Allí los híbridos completan su metamorfosis final, ya que abandonan la superficie y abandonan también su propia herencia humana. Y al hacerlo obtienen lo que se les prometió desde un principio, que fue la inmortalidad. Así que, en cierta medida, los profundos cumplen con su promesa, aunque a un precio bastante alto. Todo esto nos lleva hacia un momento clave de la historia de Innsmouth, cuando los habitantes intentaron romper ese pacto, pues se dieron cuenta que em, los actos del capitán Marsh se volvieron bastante peligrosos. Hubo disturbios, hubo arrestos. Obed Marsh fue encarcelado. La orden esotérica de Dagón fue temporalmente debilitada, pero la respuesta de Dagón fue inmediata en ese momento. Vaya, surgió una plaga devastadora que arrasó con Innsmouth, o al menos con una buena parte de su población, y el mensaje fue claro: el pacto nunca se rompe. Marsh fue liberado y los sacrificios continuaron. Fue hasta 1927 que un forastero descubrió la verdad cuando irresponsablemente llegó al pueblo de Innsmouth, haciendo una pequeña escala cuando su objetivo era llegar a la ciudad de Arkham, y ahí descubrió todo lo que era, eh, vaya, todo lo referente a la orden esotérica de Dagón. Pudo escapar milagrosamente y dio, dio conocimiento a las autoridades que se encargarían de, vaya, de eliminar esta amenaza, como se le conocía. Todo esto ocurre en la novela de La sombra de Innsmouth, y posteriormente comenzó lo que se convertiría en el bombardeo del arrecife del Diablo, una masacre total y arrestos masivos, además de que la destrucción de Innsmouth fue inminente. Todo esto fue encubierto por el gobierno de los Estados Unidos como una operación contra el contrabando de alcohol, vaya, con el propósito de tratar de no quedar mal sobre lo que se hizo esa noche. La orden fue destruida, al menos en la superficie. Y porque lo que quedó después sería simplemente, básicamente, una cicatriz en, en aquella zona, ya que nadie más intentó volver a cruzarse con las ruinas de Innsmouth. Actualmente no queda nada, al menos en lo que sabemos de los mitos de Cthulhu. La ciudad quedó completamente destruida, pero Dagón no murió, sino que quedó latente aún bajo el arrecife del diablo junto con la madre Hidra, y el océano, como les dije, nunca olvida. En los mitos de Lovecraft, los dioses antiguos no necesitan templos, sino que solo necesitan tiempo y seres que aún así los adoren, ya que es sabido que en las calles y casas semidestruidas de Innsmouth aún habitan seres que
que se dedican a observar con ojos vidriosos y acuosos a quienes irresponsablemente se atreven a poner un pie en aquella desolada ciudad y saben que se convertirán en carne de cañón para un culto que tal vez no tiene un templo, pero que sigue tan viva como su propio Señor Oscuro se encuentra en las profundidades del mar. Pero yo quisiera saber ustedes qué opinan de de este tipo de leyendas, de esta historia. Déjenmelo saber en la caja de comentarios para que yo los lea. Les mando un saludo a todos. Dejen su like, suscríbanse, compartan y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.